Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El día de hoy yo estoy muy encantada de platicarte sobre esta película. La última película del mes de mayo que será un éxito. Así que quédate porque vamos a hablar de Furiosa y sobre lo bueno, lo malo y lo raro de esta película, así como ya se está haciendo costumbre de hacer esta sección en este canal. Así que si no has visto la película, créeme, necesitas escuchar todas las cosas buenas que tiene y algunas curiosidades que a mí me parecieron un poco raras, pero que espero que te animen a ir al cine para pasar un rato agradable, porque honestamente a mí me parece que vale mucho la pena. Si a ti te gustan las historias de carros, de persecuciones, de motos, esta es la historia que tienes que ver durante el fin de semana o en los próximos días para pasar un rato agradable. Creo que Furiosa es una película muy divertida, muy entretenida y sobre todo que te mantiene con los ojos muy fijos en la pantalla, puesto que tiene bastante en cuanto a las imágenes. La fotografía es muy bonita, tiene muchísimos elementos de los cuales rescatamos los colores, el vestuario evidentemente es muy bueno. Así que vamos a hablar sobre lo bueno de Furiosa. Lo principal que podemos destacar es a su protagonista, la personaje Furiosa, y claro, la actuación de Anya Taylor-Joy, honestamente, es una actuación que te la crees. De hecho, tenemos algunas entrevistas de Anya diciendo que la parte retadora de esta película para ella en cuanto a actuación fue que tenía que decir muchas cosas con los ojos, con la mirada y solamente, digamos que utilizando un poco las cejas y lo que tenía a su alrededor de la mirada, puesto que en la mayor parte de la historia ella no habla, ya que tiene que hacer esto para poder salvarse y así poder moverse en este mundo tan difícil y tan cruel. Además, recordemos que esta historia es un mundo distópico donde no hay prácticamente ya recursos, los seres humanos están extinguiéndose prácticamente y por lo que vemos pues están llegando a un punto donde son muy salvajes, se dejan llevar por estos impulsos primitivos y que a pesar de tener todavía cosas como camiones, motos, etcétera, incluso las armas, pues es todo lo que tienen, ya no hay más. Incluso la humanidad comienza a dejar a las personas, y con esta esencia de humanidad me refiero a todas estas características o cualidades que hacen del ser humano bondadoso, personas lo que consideramos como nosotras personas buenas. Pareciera ser que ya no hay de esto y es debido a que esta magnitud en cuanto a la escasez más bien hace que la gente pelee, que mate o que llegue a extremos que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado. Furiosa viene de un lugar llamado El Lugar Verde y recordemos que esta historia es una historia de origen que nos trae y nos muestra justamente desde dónde viene Furiosa, cómo era su familia y cómo era este ambiente donde ella se encontraba y cómo finalmente llega a las manos de Dementus. Dementus es el villano de esta historia y no lo voy a poner en la parte buena porque honestamente no se me hizo un villano que realmente pudiéramos decir que es un villano hecho y derecho. Sin embargo, todo lo bueno creo que lo carga la protagonista Furiosa, quien incluso como mujer puedo decir que es realmente una mujer badass, es decir, no te metas con ella, no nos convendría meternos con ella porque seguramente no saldríamos vivos con enfrentarnos o en un enfrentamiento con ella. Vemos cómo es que todas estas habilidades que ella va adquiriendo de combate, en inteligencia y claro, cómo no, como conductora para pues sobrevivir en estas persecuciones, pues son muchos los años que ha invertido en hacerlo y que ha salido bastante triunfante ante estas adversidades. Incluso al final uno de lo que serían sus compañeros u objetivo amoroso
le dice: tú tienes la cabeza fría, actúas con rapidez. Y al parecer estas son las cualidades más grandes que ella necesita para poder sobrevivir. Me gusta cómo es que tiene la estrategia para poder sobrevivir y poder prever ciertos escenarios en los cuales probablemente ella se vaya a encontrar, y al prever justamente todo esto en el futuro le permite anticiparse a los movimientos de sus enemigos o del ambiente para poder decir: claro, esto ya lo sabía, así que ya estoy preparada, tengo esto o esto, y junta los elementos para poder realmente salir exitosa y victoriosa de cualquier enfrentamiento o adversidad. Otra cosa buena de esta historia, claro, es la fotografía. Tiene muchísimos colores, tiene muchísimo y muy buen diseño de producción. Honestamente es que con Furiosa nos volamos la cabeza pensando justamente en todo el ambiente y en todos los escenarios que podemos ver. Tengo que decir y tengo que compararlo un poco con la película anterior, Mad Max, y siento que sí se queda corta, pero aún así no le quita mucho a esta historia de manera individual. Lo bueno incluso también tiene que ver con que si tú no has visto toda la saga, la película anterior, etcétera, no te preocupes. No se te va a hacer difícil entenderla. Claro, podría aumentar a lo mejor tu conocimiento sobre la saga, pero si no es de tu interés, solamente quieres pasarla bien, divertirte, esta película es para ti y no tienes que ver todas las anteriores para entender esta otra historia. Sobre todo porque como es una historia de origen, pues realmente te están contando desde el principio algunos detalles. Un detalle que tendría que decirte y con el que tengas cuidado es que si no has visto la anterior, Mad Max, cuidado porque seguramente te van a spoilear en el momento de los créditos, puesto que pasan escenas de la película de Mad Max. La verdad es que yo agradecí muchísimo que dieran estos guiños. Aparecen algunos cortos donde vemos a Charlize Theron y a Tom Hardy, y honestamente es que nos recuerda todo lo bueno de esta historia y nos da un guiño nostálgico a Mad Max, con ganas, claro, de regresar y ver la película si a lo mejor no la has visto en mucho tiempo. Sin embargo, te decía, la advertencia es: cuidado con los spoilers, porque estas escenas tal vez te spoileen e incluso puede ser que arruine tu experiencia si no has visto la película anterior. Otro elemento muy bueno es que las secuencias de acción y toda la historia tiene un muy buen ritmo. Me parece que no es una historia que vaya lenta, que nos esté explicando desde el momento 1. A mí me sorprendió incluso mucho que desde las primeras escenas ya estamos en una persecución, ya estamos preocupados por Furiosa, y claro, honestamente resta un poco de puntos saber cuál va a ser el final de Furiosa y saber que a lo mejor su futuro ya nosotros lo conocemos. Sin embargo, no quita el hecho de que disfrutemos todo el viaje del héroe y ver cómo es que nos pasean de cierta manera como por todo el mundo de Mad Max. Me parece que son puntos importantes que nos permiten disfrutar la historia. Creo que incluso Furiosa no es cualquier heroína o cualquier personaje del cual podemos sorprendernos, puesto que desde niña se le veía obviamente esta valentía y esta forma de ser temeraria y no, a lo mejor no pensar demasiado en dar su vida por los demás. Tengo un problema que a continuación vamos a platicar sobre lo malo con este personaje, pero antes de ir hacia ese punto, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos que voy subiendo en este canal. Además, recuerda que si tú tienes alguna petición de algún personaje que te gustaría que analizáramos en este canal, déjamelo en los comentarios y sígueme en todas las redes sociales. Vamos con lo malo de esta película. Lo malo es que a pesar de tener un muy buen ritmo, hay escenas donde de repente pierden coherencia, donde todo se acomoda para la heroína, para los personajes principales. Honestamente es que me hubiera gustado un poco más de desarrollo amoroso tal vez en esta historia de Furiosa, con su interés romántico, con este conductor que también le está ayudando, porque me hubiera gustado saber, y creo que esto es lo malo de no tener tanto
protagonismo de este compañero, es decir, no conocemos demasiado, solamente como que dice 2, 3 líneas, incluso no sé cuánto le hayan pagado al actor porque realmente no habla mucho en esta película. Esta película no tiene tantos diálogos y no es tan necesario, honestamente es algo con lo que no lidias demasiado porque te mantienes muy atento a las escenas de acción. Sin embargo, me parece que a pesar de que tenemos personajes apegados a sus motivaciones, me hubiera gustado ver más justamente de los demás personajes, las historias de los demás líderes, de cómo se construyó esta ciudad, etc. Entiendo que tal vez al no tener como todo el conocimiento pleno de la saga por no haber visto las 3 películas que son las originales para poder entender como todo el mundo y todo el contexto, sí sé de qué tratan y aún así me parece que hubiera sido un muy buen guiño dar a entender cómo es que se construyó todo lo que vemos. Porque a pesar de que ya pasaron varios años, incluso al principio, y creo que esto es algo que me saca un poco de la experiencia, hay un narrador. A mí me hubiera gustado que Furiosa hubiera sido su propia narradora. Y esto es lo malo, que en este seguir el camino de Furiosa, de repente nos concentramos tanto en ella que saca un poco de la experiencia tener un narrador y una persona que nos está como contando todo esto, pero también no nos dice más sobre el contexto, porque de repente, no quiero decir ningún spoiler, ustedes saben que cuando son estrenos trato de no hacer spoilers, pero hay una escena donde vemos cómo va pasando el tiempo, esto es muy claro, pero también vemos cómo pasa de punto A y Furiosa de repente ya está en punto N y no sabemos cómo llegó ahí y me quedé como con esta duda de a ver, se supone que como mujer está corriendo riesgo, ¿cómo es que llegó hasta este punto? Y alguien me dijo como, pues es que su compañero, ahora el compañero que tiene, la está protegiendo y yo, o sea, sí se entiende, pero como que esta explicación sí se necesitaba y sobre todo porque primero es como Furiosa está en peligro total, extremo e inminente y de repente ya Furiosa está con los altos funcionarios, prácticamente les está ayudando. Esto no me gustó, siento que pues es un punto malo porque como siempre aplican el Deus Machina, ¿no? Entonces, que ya saben, es este punto de el poder del guión, ¿no? El poder del guión le ayuda para salvar a la protagonista y esto no es del todo muy bueno. También incluso algo malo con la caracterización y la actuación de Chris Hemsworth es que honestamente digo, creo y entiendo que probablemente por verlo durante tantos años como Thor, pues uno se queda un poco con esta idea. Yo no podía dejar de ver a Thor, en serio, les prometo que yo vi a Thor en todo el tiempo, incluso decían sobre el Valhalla, que obviamente en la historia pues ya lo han mencionado, pero nuevamente ver esa referencia y ver a Thor, yo dije, confirmo que estoy viendo la personificación de Thor y no de Dementus. Honestamente, hay elementos que me hubiera gustado que mejor hubieran alterado en Chris Hemsworth para que no lo viéramos como Thor. Porque nuevamente lo tenemos con el pelo largo, con la barba, incluso con esta vestimenta como de líder, como de rey y demás que nos genera otra vez como Thor, eres tú. Y honestamente esto es lo que no me gusta. Entonces a estos elementos como que no nos ayudaron mucho a entrar en la historia, pero sí me gusta esta historia, es una muy buena película. Y ahora vámonos con lo raro. Lo raro es que Mad Max nos dejó la vara muy alta. Yo quería más persecución y es decir, honestamente, como película individual, esta película lo tiene. Tiene mucha acción, tiene mucho movimiento, como les decía, el ritmo es bueno. Lo raro es que como que te queda un sabor de boca diciendo algo más falta. ¿Qué falta? Yo creo que probablemente estar tan enfocados en un solo personaje genera que solamente vemos
la historia desde un punto de vista y no desde el punto de vista de los demás involucrados, y esto genera también una manera como de que o puede ser una excelente y muy buena historia, o puede ser justamente que solamente te quedes como una buena historia o una buena película que entretiene pero que no va más allá. Lo raro también es que ovacionaron a esta película durante 7 minutos de pie. Creo que es un excelente trabajo, sí es una muy buena obra para verla en el cine y disfrutarla, pero realmente ovacionar esta película durante 7 minutos, a mí no me parece una historia o una película que haya emocionado demasiado al punto de ovacionar por 7 minutos a sus actores y al director. Yo creo que más bien justamente es por el respeto a George Miller, director de esta película, quien pues ha entregado muy buenas películas y sobre todo que con esto sigue haciendo buenas obras. Si es por esto, estoy de acuerdo. Sin embargo, si solamente es por esta historia, como que está un poco extraño y está un poco raro. Otro punto raro es todo lo que tiene que ver con maquillaje, con vestuario. Creo que pareciera ser que utilizaron como vestuario de la anterior película y se las pusieron a estos. Es decir, la película anterior, y es que de verdad es imposible no compararlo, porque al ser de la misma saga tenemos que decir, claro, están en el mismo mundo distópico, por lo cual nos están mostrando pues los mismos escenarios, más sobre el ambiente o sobre este mundo, así que es difícil no decir que cómo es que tenían todo esto en cuanto a vestuario, maquillaje, y no hubo más originalidad, incluso a lo mejor mostrarnos algún otro tipo de tribu, desde alguna otra perspectiva el mundo. Me gustó incluso cómo es que vemos que los seres humanos también tienen como sus cuevas debajo de la tierra y cómo es que viven, porque me parece que hay una escena muy interesante donde vemos algo sobre lo que pasa con Furiosa y su brazo, así que si ustedes no la han visto o no entienden la referencia, no se preocupen, van a disfrutar bastante esas escenas. Pero sí me parece como una escena muy cruel y me parece que debió haber sido necesario poner más escenas de este tipo donde justamente nos enseñaran la crueldad no solamente de lo que es estar solicitando, gritando o pidiendo por comida, como lo estaban haciendo en algunas escenas estos personajes de pues simplemente los mortales que estaban muriendo de hambre, sino justamente de aquellos que han sobrevivido perdiendo completa y totalmente su humanidad, dejándose llevar por sus instintos más primitivos y haciendo todo lo posible por sobrevivir. Lo raro justamente es que no mostraran más sobre esto y que solamente nos entregaran una película hollywoodense donde la heroína es ella y solamente se preocupa por un par, 2, 3 de mujeres que salva y que vemos posteriormente en la película de Mad Max. Así que es como un poco extraño y bueno, pues creo que finalmente no pudo salvar más personas. También algo raro es que bueno, a ella le dan algo para que cuando ella esté, digamos que en el punto que ella quiere estar, esto lo digo como un mensaje para no spoilear, pero ella está cargando siempre como si fuera un amuleto este objeto que le entregan. Incluso lo llega a esconder en su cabello, lo llega a esconder en la boca, etc. Pero lo deposita en un lugar inesperado. O sea, esto es muy extraño, esto es muy raro. ¿Por qué razón haría esto? Es decir, la manera en que lo hace me gusta, me agrada, pero el lugar donde lo hace se me hace demasiado extraño. No sé si incluso a lo mejor me perdí como un detalle. De hecho, si tú entendiste más esta escena, te agradecería que me lo expliques aquí en los comentarios. De hecho, no sé si a lo mejor justamente me estoy perdiendo como el detalle de que esto que hizo de depositar ese objeto genera que posteriormente tengamos más, ¿no? Porque la idea es que multiplique ese objeto. Entonces, pues esto estuvo raro, tal vez yo me perdí como algunos detalles, pero sí me pareció que
pues fue un punto extraño para mí. Y finalmente termino con lo más extraño, lo dejé al final porque creo que tengo que decir mucho y poco de esto. La nariz. La nariz de Chris Hemsworth honestamente es de lo más extraño y raro. Yo no sé si a lo mejor justamente con esta prótesis en la nariz querían darnos a entender como de olvídense de todo, olvídense de que este hombre alguna vez fue un dios nórdico, ya este es otro personaje, como tratar de distraernos, jugar con nuestra mente y tratar de hacer que viéramos hacia otro lado. Pero honestamente lo único que generó es que el villano no se viera como un villano real. Lo que me gusta, sí, es que este villano empieza como algo muy gracioso, que tiene muchísimas líneas incluso de gracia. Yo esperaba todo lo contrario. Yo esperaba que este hombre fuera un sádico, que fuera un villano en toda la expresión de la palabra y que esperáramos demasiado de él como un tirano o como alguien que está haciendo las cosas desde estos deseos de venganza, de odio y demás. Sin embargo, desde que lo vemos al principio, como les decía, la nariz queda bastante mal. A mí se me hace muy raro esto y sobre todo como, a ver, si es una producción de millones de dólares, ¿por qué no echarle más ganas a tratar de maquillarlo uniformemente? Y les voy a decir por qué. Hay una escena, la escena donde se para delante de muchos diligentes porque va a tratar de atacar una ciudad y resulta que el sol le da como en todo el rostro, así que iluminan, toda la iluminación está hacia su cara y él está mirando hacia arriba. Si ven esta escena, si no la han visto, chéquense esta escena y por favor díganme en los comentarios si me equivoco, porque se ve dónde empieza justamente la prótesis y cómo es que se extiende hacia abajo y se le ve todo la falsedad de esa nariz. Eso es muy raro. Honestamente digo, es raro que para hacer una producción de millones de dólares, honestamente tengamos este tipo de detalles que sacan justamente de este ánimo, de la inmersión a la historia y que pues son detalles que restan puntos para disfrutar completamente la película. Bueno, digo, al menos esto es en mi opinión y sé que es una película, sé que evidentemente todos sabemos que es falso, pero entre más generas que la audiencia quede atrapado, no en esos detalles, sino en lo que vemos, pues también aumenta la posibilidad de que seas una mejor película. Y bueno, esta es mi opinión. Honestamente me encantaría también saber tu opinión sobre esta película y si ya la viste o no la has visto, qué esperas de ella y sobre todo qué te pareció Mad Max Fury in the Road. Honestamente me gustaría ver una continuación de Mad Max, pero sí entiendo que sería demasiado complicado ya que Tom Hardy y Charlize Theron terminaron agarrados de las greñas. Creo que no se pueden ni ver en pintura porque después de esta película se llevaron muy mal y por eso es que ya no quieren hacer una segunda parte. Finalmente tenemos esta historia, una historia muy divertida, muy entretenida y que si el fin de semana no sabes qué ver, qué hacer, bueno, pues yo te sugiero que veas esta película, es de las mejores durante este mes. Creo que además necesito hablar sobre Furiosa específicamente para analizar su perfil psicológico. Si te gustaría que lo hiciera, déjamelo en los comentarios. Y bueno, pues eso es todo hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.